Buenas tardes, queridos compañeros, bienvenidos a esta sección educativa donde vamos a hablar del cerebro y sus partes y cada uno de los procesos de enseñanza y aprendizaje que allí surgen. Y a partir de él podemos darnos cuenta también cómo funciona nuestro organismo y cada una de las partes de él. De antemano hago la aclaración que este ejercicio es netamente académico y que mi formación profesional no es en salud ni en neurología. Por lo tanto, si llego a equivocarme sobre alguna apreciación, pido que me disculpen. Mi nombre es Carlos Julio Triviño Borges, estudiante de maestría en educación de la Universidad Minuto de Dios, con la materia modelos pedagógicos, y ahora los invito a que aprendamos juntos sobre el cerebro, sus partes y cada una de las funciones de él en nuestro organismo. Dando continuidad a lo que es el cerebro como tal, se puede decir que este es un órgano que se encarga del adecuado funcionamiento del sistema nervioso, de los nuevos aprendizajes, además del uso de aquellos que ya tenemos en nuestra memoria, que su peso promedio es entre los 1.300 gramos y los 1.500 gramos, que tiene algunas funciones como son el control de funciones vitales como la visión y la percepción, que se le atañe a una parte del cerebro, la cual es el lóbulo occipital. Procesa toda la información que recibe a través de los sentidos como la vista y la percepción, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Y esto es responsabilidad del lóbulo occipital. Controla los movimientos tales como caminar, correr, hablar. Y esto hace parte del lóbulo frontal y la coordinación del mismo movimiento lo realiza el cerebelo. Es el responsable de nuestras emociones y conductas también, y esto hace parte o es responsabilidad del área sensorial del cerebro. Nos permite pensar, razonar, sentir, tener sensaciones. Allí también se procesa el lenguaje, la percepción, la conciencia corporal y la atención, y es responsabilidad del lóbulo parietal. Controla funciones como movimiento, resolución de problemas, concentración, pensamiento, comportamiento, personalidad y humor, y hace parte del lóbulo frontal. Ahora que ya tenemos un poco más claro lo que puede lograr nuestro cerebro, no te vayas sin que definamos qué es el aprendizaje. Se dice que el aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Esto como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación, y ahí es cuando empieza lo interesante de lo que es el cerebro y la función que éste cumple en nuestro cuerpo. Resulta que el cerebro se encuentra partido o dividido en dos hemisferios. El hemisferio izquierdo, que es el responsable del movimiento y la percepción sensorial de la parte derecha de nuestro cuerpo, del razonamiento lógico, de la inteligencia, de la lingüística, de la habilidad matemática, mientras que el hemisferio derecho se encarga de los movimientos y la percepción del lado izquierdo. Pero ¿por qué hablamos de aprendizaje y los procesos del mismo? Porque esto nos lleva a darnos cuenta de que el ser humano, a través de los procesos efectuados por nuestro cerebro, logra establecer unos procesos biológicos del aprendizaje. Entonces, dentro de los cuales tenemos también nosotros las emociones, las relaciones sociales, un ambiente educativo, la atención, el ejercicio, la memoria, los tiempos de aprendizaje. Cada uno de ellos tiene una connotación distinta y diferente, y cada uno de ellos son atendidos por una parte del cerebro según la necesidad que se tiene. Se puede decir que el ser humano establece desde el cerebro 7 tipos de procesos biológicos, en los cuales desarrolla una mejor aprehensión de la información. Dentro de ellos se encuentran los que anteriormente mencioné, pero que a continuación vamos a brindar un pequeño concepto. Vamos a comenzar con las emociones. Tiene algo muy claro en el organismo de los seres humanos, sobre todo en el cerebro, y es que si una amenaza afecta a la memoria, es capaz de inhibir el aprendizaje completo. De ahí que es importante crear y mantener una atmósfera de alerta relajada para lograr una baja amenaza, y es un gran desafío para el cerebro poder evitar que esto suceda. El responsable de que esto se mantenga parcial es el sistema límbico. El segundo tipo de proceso biológico que aparece en lista se llama las relaciones sociales, y este habla del aislamiento o fracaso social. Está relacionado con un menor número de células cerebrales, y por ello es importante gestionar las relaciones entre grupos, entre pares, entre superiores. No es recomendable para nuestro adecuado desarrollo permitir grupos al azar, y se debe emplear estrategias de agrupación dirigida. La responsabilidad de que esto suceda así es del lóbulo parietal.
También se deben crear ambientes educativos sanos, porque hay factores internos y externos dentro de las instituciones educativas. Vamos a hablar de los factores externos que influyen en la manera en que aprendemos. También podemos hablar de los contextos sociales, del contexto cultural, del contexto económico y cómo el cerebro procesa esta información. A veces para bien, a veces para mal, dependiendo cada uno de los contextos sociales. Y esta es responsabilidad o se encuentra en el lóbulo occipital. También se dice que en esta parte de los contextos educativos que sean amables, que sean agradables para que los niños o las personas tengan un desarrollo académico de manera responsable, se debe tener en cuenta que la educación debe ser lo más personalizada posible, debe estar basada en las características individuales, que el docente no es quien da la educación, es quien conoce a sus estudiantes, que el docente debe guiar, no ser el dueño del conocimiento absoluto, sino simplemente ser ese orientador, esa guía, ese amigo. La educación debe ser compartida entre los estudiantes y los docentes deben ser vistos como amigos, como compañeros, pero sin perder lo que es esa esencia del docente y ese respeto. Otro de los procesos o tipos biológicos de nuestro cerebro es la atención. Las personas recuerdan mejor la información que viene primero o la que viene al final. Es responsabilidad del lóbulo frontal de que esto se dé así. También hablamos de que el ejercicio físico es importante. Se debe realizar de 30 a 60 minutos diarios de ejercicio para reducir el estrés. Esto también permite que de una u otra manera las células se regeneren y esto aumenta la neurogénesis. Su función es la de proliferación de las células pluripotenciales y es la sobrevivencia de neuronas, así como la integración de estas a los circuitos neuronales y, aparte de todo, ayudan a estimular el aprendizaje. Esto sucede en el cerebelo. El sexto tipo biológico habla de la memoria. Es la pérdida de memoria tras un nuevo aprendizaje. A veces las personas no retienen mucha información al comienzo, pero que tienen que transcurrir entre 8, 16, 24 horas para que ellos recuerden. Normalmente sucede en edades entre los 8 y los 10 años que los niños a veces son como retraídos. Esto hace parte o es responsabilidad del lóbulo temporal. Y por último tenemos los tiempos de aprendizaje. Este proceso se subdivide en dos partes y la primera parte es menor tiempo de trabajo de 4 a 8 minutos cuando hay menor conocimiento de la persona y mayor complejidad del contenido y se usa este tiempo. Y la otra es de mayor tiempo de trabajo de 8 a 15 minutos cuando hay mayor conocimiento de la persona y menor complejidad de contenido, se usa este tiempo. Nunca se deben establecer más de 15 minutos de contenido, pues eso cansa, agota y sobre todo en las edades tempranas es muy tedioso porque se aburren los niños. ¿Quiénes son los responsables de esto? Los lóbulos frontal, temporal, el hipocampo, este último que permite el almacenamiento de las nuevas informaciones. Y hasta aquí los procesos biológicos del aprendizaje, los cuales serán 7. A continuación también nosotros a través de los diferentes procesos que el cerebro ejecuta en nuestro organismo y desde que no tengamos ninguna discapacidad podemos entender y comprender todos los aportes que la sociedad a través de los instructores y de los docentes nos enseñan en cada uno de los temas de la vida diaria y también los que aprendemos por separado de acuerdo a nuestras experiencias en lo que vivimos en nuestro contorno social. Podemos también vislumbrar algo muy importante en la actualidad y es el tema de la globalización y cómo esta ha traído consigo la tecnología, y nos damos cuenta también nosotros como docentes, nosotros desde los diferentes ámbitos, ya sea académicos, personales, profesionales, la utilizamos. Esta pandemia también nos dejó una enseñanza grande y es que a través de la tecnología se puede acabar con la presencialidad dentro de las instituciones o dentro de la estructura como tal. Vemos también cómo nos toca a nosotros prácticamente comprender, actuar de acuerdo a la necesidad que hay en el momento y en el mundo. Esta pandemia nos enseñó a nosotros que hay otras herramientas de enseñanza. El aprendizaje autónomo también vino para quedarse. A raíz de cada una de estas situaciones que se vivieron en estos 2 últimos años, también nos ha servido para darnos cuenta que los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje se pueden manejar de otras maneras. Podemos predecir también con mucha facilidad el tema de relacionar conceptos, de contextualizarnos, de cómo se fundamentan los sentidos, del oído, de la vista, cada uno de ellos, y cómo nosotros lo colocamos en nuestra vida diaria.
y es aquí cuando juega el papel más importante de los docentes, y es que también debemos cualificarnos en el manejo de las tecnologías. El buen uso de ellas nos lleva a nosotros como docentes a volvernos unos instructores cualificados y a enseñarles a nuestros estudiantes y a orientarlos en procesos nuevos. Es por ello que es necesario que cada una de las tecnologías que están llegando y que nosotros vemos cómo están acabando con la educación. Para los muchachos es más importante ser un tiktokero, un youtuber o un influencer de estos que con 17, 18 o 20 años ya tienen no sé cuántos seguidores y ya están llenos de plata. ¿Por qué no voltear eso que ellos están haciendo ya a nivel de educación? ¿Cómo volvernos más fuertes en la postulación o en la elaboración de documentos académicos y también crear esas páginas de tiktokeros, un ejemplo de youtubers académicos con esas edades tempranas? Esa sería una forma muy importante para que nosotros también cogiéramos eso y de una forma positiva darle un mejor uso a estas mismas. Y ya para concluir el tema de este video, desde aquí cada una de las áreas que nosotros manejamos en nuestro hacer en cada una de las instituciones donde estamos, ya a modo personal, siempre he pensado que el docente o instructor siempre será esa parte fundamental. Como orientador siembra una semilla o como su constructor organiza una base y sobre ella se edifica. Entonces, la importancia del docente como orientador, como instructor o como amigo cobra bastante relevancia a la hora de que el estudiante o aquella persona que está recibiendo esa enseñanza de cómo hacerlo la lleve y trascienda en el tiempo, y que en algún momento donde ya tenga la competencia y adquiera la capacidad y la habilidad, esta persona se vuelva útil a la sociedad, a la familia, al contexto social, al entorno donde se encuentra o donde habita, y eso va a ser muy gratificante para cada una de las personas que cumplieron o le dieron las orientaciones pertinentes, necesarias y muy responsables, y sobre todo muy respetuosas, para que esta persona abriera su mente a adquirir ese conocimiento. Concluyo que en este momento nosotros como docentes tenemos un papel muy importante: pasar conocimiento a través de la instrucción y de la orientación. El docente también debe ser consciente que de la misma manera en que la humanidad ha cambiado y evolucionado a pasos agigantados en los últimos años, asimismo también debe ser el docente, y es la forma de cómo se cualifica, cómo se actualiza, y esto lo debe hacer de manera periódica, de manera semestral, anual, pero que siempre exista una cualificación, pues ya no estamos en la educación antigua donde todavía hacen 2+2, donde utilizábamos los cuadernos amarillitos, donde todavía llegaba el conocimiento así prácticamente de forma ortodoxa. Hoy en día no, y hoy en día nos toca estar muy preparados a todos los docentes. Espero haber hablado acerca o estar muy cerca a lo que verdaderamente se pretendía con la elaboración de este video, y que cada uno de ustedes, los que vean este video, pues comprendan que se hizo y es un ejercicio netamente académico. Muchas gracias, Dios los bendiga.